Capítulo 12. Final feliz. Recordemos qué pasaba con nuestra amiga Naila. Ella durante varias noches estaba durmiendo por costumbre y por seguridad y para cuidarse en un tronco del árbol que estaba a la orilla del río. Recuerden que la acompañaban las luciérnagas que alumbraban el árbol que estaba lleno de espíritus malignos, pero ella ya se había dado cuenta que esos árboles no hacían más que alegrarla, asegurarla y darle un poco de luminosidad mediante las luciérnagas. Al despertar ese día se dio cuenta que el río también estaba mucho más bajo y que ya no tenía la furia con la cual la había arrollado el tronco hacia ya varias noches cuando ella había perdido de vista su aldea. Por lo tanto, hoy día tenía nuevamente ánimo para poder cruzar, para poder encontrar alimento y poder saber qué iba a hacer durante ese día en el arrozal. Sabía también que era peligroso porque al interior de la aldea donde estaba el arrozal embrujado se encontraba una pitón, una gran serpiente que estaba despertando. Y despertar significa que ya tenía hambre y que estaba haciendo grandes ruidos. Y los ruidos eran porque los bambú que habían crecido cerca de ella durante un par de semanas la tenían amarrada con pequeñas lianas que habían crecido en su entorno y eso impedía que ella pudiera moverse. Eso le daba un poco de tranquilidad a Naila, sabiendo que Dios siempre le iba a proteger porque cada día ella elevaba una oración para que ese Dios bueno del cual le hablaba el maestro pudiera protegerla. Pero era imposible no poder escuchar los ruidos que hacían los matorrales que provenían de donde estaba la pitón forcejeando cada día para poder hacer que su cuerpo quedara liberado de esas amarras. La pequeña Naila sabía que en cualquier momento eso iba a ocurrir y tendría que buscar la forma de no hacer mucho ruido la niña Naila para que la serpiente no fuera a buscarla. Constantemente estaba ella mirando los matorrales para ver si veía cómo se movía la pitón entre medio de las plantas y la orilla del río para ir en busca de ella y devorarla. Bueno, esos pensamientos los tenía, solamente que ella añoraba que en su mente pudiera también sobresalir lo que era el llamado de los tambores de Dios. Ojalá la historia que el maestro Puyi tantas veces había escuchado cuando logró salvar al jefe Sagua también pudiera salvarla a ella. Oh, si tan solo esos tambores, querido Dios, sonaran tan fuerte para que alguien pueda oírlos y me pueda venir a buscar. Eran sus oraciones que constantemente la niña hacía cuando despertaba y se dormía. En este momento estaba ella muy abrazada a un tronco de ese árbol que estaba a la orilla del río. Fue así como esa mañana, mientras ella veía que el sol ya estaba saliendo, se dio cuenta de que muchas cosas Dios tenía preparada para ella. Se dio cuenta que a pesar de su gran miedo que tenía, se podía dar cuenta que la serpiente aún no la devoraba. Se daba cuenta que también Dios había provisto para ella alimento mediante una balsa que era para los dioses y los espíritus, pero ella, confiando en que había un Dios más poderoso, había consumido ese alimento y le había permitido estar viva durante muchos días alejada de su familia. Fue así cuando estaba en esas reflexiones, cuando comenzó a escuchar un sonido familiar que llegó hasta sus oídos. Alguien remaba, alguien muy rápidamente venía remando. Se acercaba un bote. No, ella movió las ramitas del árbol, no era un bote, eran dos. Y con su vista muy fija pudo darse cuenta que entre medio de las enredaderas pudo percibir algunas siluetas que eran conocidas. ¿Qué estaba viendo Naila? ¿Podría ser que alguien venía a rescatarla? ¿Sería que los tambores habían resultado y alguien los había escuchado? Entonces Naila concentró todas sus fuerzas en un gran grito para que alguien más la pudiera escuchar. Todos los hombres que iban en el bote levantaron sus cabezas y comenzaron a girar para ver de dónde provenía ese gran ruido y ese gran grito. Y nuevamente lanzó otro gran grito y en ese momento Naila pudo reconocer el cuerpo de su padre. Reconoció al maestro Puyi y también al joven jefe Sagua. Estaban allí, estaban en una embarcación y también dentro de su pequeña concentración y de su corazón tan acelerado que estaba tratando de observar todo lo que veía a la distancia, descubrió que también veía el brujo Malik también estaba bajando de su botecito y lo estaba dejando en el banco de arena. Fue así como Sagua rápidamente observó de dónde provenía el grito, remaron con mucha fuerza y en pocos minutos estaban debajo del árbol. Naila se precipitó para caer en los brazos de su padre, no habían palabras que decir. Naila ya estaba en los brazos de su papá, nadie decía nada, pero sí querían saber qué había pasado.
Naila, con muy pocas palabras, luego de haber abrazado a su papá y demostrar con su rostro y su mirada que estaba a salvo y que estaba muy complacida de verlas, les dijo: aquí está pasando algo tremendo, hay algo terrible, escuchen este ruido. Es una gran serpiente. Ha estado durmiendo en medio del bambú y ahora las cañas las están aprisionando. Es por eso que es el ruido de los árboles que escuchamos en este momento. Los remeros amarraron rápidamente su canoa para poder ir a revisar, pero en el lugar ya se encontraba Malik, que había ido solo en su embarcación. Él estaba sacando las piedras y todas las señales que había dejado hace un año atrás para indicar que ese lugar estaba embrujado. Pero ya nada importaba a Naila, ya sabía que Dios era tremendamente poderoso. Los hombres fueron rápidamente a ver dónde estaba la pitón. Fue fácil encontrarla porque Naila los guió y además por el ruido que esta pitón serpiente realizaba para poder zafarse de las ramas. Fue así como Malik, lleno de un repentino valor y mucha entereza, junto a los otros hombres, tomaron sus cuchillos y comenzaron a subirse encima de la pitón, que era muy grande, y con sus lanzas comenzaron a atravesarla. Por lo tanto, en pocos minutos esa pitón ya estaba allí solamente siendo trozada como un plato que iba a ser muy deliciosa para todos los integrantes de la aldea. No había nada mejor que comerse un trozo de pitón. Era un trabajo difícil, ¿cierto? Nadie se podía negar a encontrar una y poder cazarla y después comerla, pero allí solamente 3 hombres habían sido capaces de poder acecharla y también darle muerte. Ahora no había problema, nadie tenía miedo a las aves, no había mal augurio en aquel arrozal. El hechicero, dueño de ese lugar, comenzó a recorrer como inspeccionando, estudiando y tratando de entender todo lo que pasaba. Fue a su antigua choza, allí Naila la tenía limpia, ordenada y también había tratado de repararla, como ya habíamos escuchado en capítulos anteriores. También descubrió cómo estaban los restos de palma y las orugas que la niña había guardado también para poder alimentarse. Encontró su cuchillo que estaba malo, ahora estaba muy bien afilado y muy brillante. Finalmente encontró la balsa de bambú que ellos habían construido y habían puesto alimentos para los espíritus. Y entonces él, muy molesto, dijo: ¿y esta niña se le ocurrió tocar la balsa, tomar los alimentos y además comérselos? Entonces allí Naila le dijo: no se preocupe, querido brujo, usted sabe que hay un Dios que es mucho más poderoso. Con esa molestia, porque él era muy riguroso a los espíritus, no logró entender lo que esta niña le decía, pero sí, ya los hombres se preparaban para poder cargar toda la carne a los botes y dirigirse hacia la aldea. Cuando ellos lograron avanzar hacia la orilla del río Batú, se dieron cuenta que había una pequeña guarida. Y ella dijo: sí, ese es el lugar en donde se esconde el cocodrilo blanco. Ah, es allí donde están los espíritus, dijo el brujo. No, aquí no hay espíritus. El cocodrilo lo único que ha hecho es poder esconderse aquí cada día y fue el que trajo alimentos para que yo me pudiera alimentar. Claramente creo que esto lo ha hecho el Señor. Entonces Malik dijo: esto lo explica todo. Esto lo explica todo. Aquí el cocodrilo blanco en su guarida hace que todos los espíritus puedan irse a toda la selva para poder castigar a quien no hace las cosas que los hechiceros decimos. Entonces la Naila nuevamente comenzó a poner una sonrisa en sus labios, a decirle que no, que ya tenía claro que cuando ella tenía hambre, ese cocodrilo había traído comida para ella y no era comida para los espíritus, porque si fuese para ellos, nadie se habría comido absolutamente nada. También trató de contarle rápidamente cómo ella oraba y cómo ella oraba para que ese árbol que se decía que tenía los espíritus de fuego no le pudiera hacer daño, pero se dio cuenta que ese árbol la protegió porque sirvió para que ella pudiera recostarse cada noche y no había ningún temor, no habían espíritus y nada había sucedido. Era un simple árbol que tenía a las luciérnagas que cada noche llegaban a ese lugar. Fue así como Sawa también le dio la razón a Naila mientras ellos remaban de retorno a la aldea y le dijo: yo creo que esos tambores que el maestro escuchó son los mismos tambores que escuchó aquella noche cuando él me fue a rescatar, cuando yo estaba ebrio, cuando tenía mi brazo quebrado y no podía hacer nada. Ese es el mismo Dios que creo que el maestro ha traído a nuestra selva para que podamos aprender de un Dios distinto, un Dios que solamente hace cosas buenas. Mientras conversaban, ellos fueron dando las vueltas, las 3 curvas que
que el río Tataú tenía para poder ya volver a la última curva y ya poder ver la gran casa, la casa grande donde vivía Naila con todas las personas. Se logró dar cuenta que en el embarcadero toda la gente la estaba esperando. La gente batía sus manos para ver qué es lo que estaba pasando, pero Naila solamente tenía ojos para poder buscar allí entre medio de la multitud a su madre y a su hermano pequeño. Mientras los botes se acercaban al embarcadero, Naila se puso de pie y comenzó a ver cómo tanta gente estaba preocupada por ella y cómo podía darse cuenta que estaba regresando a su aldea sana y salva. Más tarde, cuando la gente trataba de entender lo que pasaba, y cuando Puyi y Sagua conversaban, y cuando trataban de saber cómo había sido el rescate de esta pequeña niña, Sagua, el jefe joven de la otra aldea, le dijo: «Esto me resulta muy asombroso. No puedo entenderlo, pero veo que Dios puede usar un cocodrilo o bien puede usar un cuervo para salvar a las personas». «¿Qué quiere decir?», preguntó el jefe Sagua. «Bueno, la Biblia dice que en alguna ocasión un hombre muy bueno estaba solo en un lugar donde comenzó a faltar el agua y la comida, y Dios del cielo envió a cuervos, aves, para que lo pudieran alimentar. Fue así como en esta ocasión, aquí en esta aldea, Dios ha enviado un cocodrilo para que los cocodrilos sean capaces de salvar en la desembocadura del río Patú a Naila, nuestra amiga». En ese momento, los aldeanos se juntaron para poder escuchar realmente el relato que la niña quería contarles, para contarles cómo había estado tantas noches sola, sin pasar hambre, un poco de miedo, pero cómo ella había confesado al Señor su temor y éste la había cuidado. Entonces la niña comenzó a relatarles cómo había sido el día en que ella había sido devorada por el río. Ella les contó que había habido un gran tronco, que no pudo librarse de él, que aún sabiendo nadar no pudo salir a flote, pero cada vez que podía, ella tomaba aire y se aferró fuertemente. Fue así que cuando tenía mucho miedo, lo único que vio a la distancia fueron el árbol de fuego que tenía los espíritus, pero tenía tanta desesperación y ganas de poder vivir que no le importó y se tomó fuertemente del árbol, y eso la libró del tronco que la podría haber arrastrado a muchos lugares más lejos. También les contó que ella vio la única forma de poder sobrevivir entrando al arrozal del hechicero, y se dio cuenta que no pasó nada, porque allí pudo ella encontrar un lugar para dormir, para poder comer. Ella se hacía aseo a la orilla del arroyo y nunca ningún espíritu la atacó. También le contó cómo esa pitón había estado allí escondida, atrapada, pero tampoco le había hecho ningún daño. Y fue así también como Naila contó que siempre ella pensaba que había un Dios y que quería adorar al mismo Dios que adoraba el maestro Puyi. El tiempo pasa, queridos amigos, y el relato está llegando ya casi a su fin, pero la historia termina de la siguiente forma. En ese lugar donde había estado la choza de Naila, durante varias noches la cobijó para que no estuviera a la intemperie ni le pasara algún peligro en la selva. Con el paso de los meses, a ese lugar llegaron personas para poder trabajar, y en ese lugar se construyó un colegio donde los hijos de Sagua y el hermanito pequeño de Naila, entre muchos, fueron los primeros alumnos de ese lugar. También cercano a ese lugar se construyó una iglesia, un templo de adoración, para que todos los aldeanos pudieran adorar al mismo Dios que llevó el maestro Puyi. Y también a las orillas del río Tataú, se construyó un pequeño hospital dedicado para poder ofrecer ayuda a los enfermos que habían cerca de la isla. También vinieron muchos profesores, muchos pastores, para poder predicar a todos los que estaban en tiniebla en el río Tataú y que le tenían mucho miedo a los espíritus y habían vivido por años atemorizados. Naila fue una de las primeras alumnas de esa escuela. Aprendió a leer, aprendió a escribir, aprendió a cantar y aprendió a coser. Aprendió todas aquellas cosas que las niñas de su edad aprenden en las escuelas de cualquier parte del mundo. Pero allí, en la aldea, había alguien que quería enseñarles para que los niños fueran distintos y diferentes. Entre las muchas personas que se detenían en la escuela y en el hospital, también se hallaba Malik, el hechicero, ¿lo recuerdan? Él, el que pasaba más tiempo observando todo, estaba curioso, no entendía cómo en ese lugar donde había maldición, hoy día había bendición y muchas personas felices aprendiendo y siendo atendidas. Poco a poco, Malik comenzó a aceptar la magia del Dios, que era más poderosa y mucho mejor que la que él practicaba. Cierta tarde, después de haber regresado de la escuela, Naila se sentó en la galería exterior de su casa y se puso a leer el Nuevo Testamento. El sol se estaba poniendo, los rayos teñían las montañas del norte con magníficos colores.
Ella allí tenía su Biblia entre sus manos y en ese momento escuchó un ruido, un leve sonido. Era a las orillas del arroyo. Sí, era el cocodrilo blanco que se acercó muchas veces durante todo ese tiempo para poder visitar una y otra aldea. Pero él ya no hacía daño, nunca hizo daño, nunca fue un espíritu que deseaba maldecir. Por lo tanto, ya nadie gritaba, ya nadie hacía ofrendas, nadie gritó, nadie llamó a nadie, porque a ninguno le importaba. Ya con cuánta frecuencia llegaba el cocodrilo blanco a visitarlos. Ahora ya nadie le temía. La perfecta paz del atardecer se confundía con la paz perfecta que había en el corazón de Naila. Una paz que llegó para la casa grande.